Sí, claro, si no, no creo que tendría problema. Creo que más allá de la vida laboral es más importante la vida familiar, la vida personal. Y yo no soy padre todavía, pero en el caso de tener un hijo creo que no tenía ningún problema. Pues no estoy muy segura, ahora mismo creo que no. Yo no dejaría el trabajo, yo intentaría compaginarlo con familia. No. ¿Por qué? Porque me parece que el hecho de que tú seas mamá no te da la decisión de que solo vivas para tu hijo, sino que también puedes tener otras opciones de poder vivir, laborar y también ser un ejemplo para esa persona, para tu hijo, pues. Sí, a ver, aunque no tendría por qué dejarlo, pues no tendría que ser así, sí que lo dejaría. Evidentemente todo dependería de razones prácticas. Pongamos que estoy con una mujer o con un hombre. Si él tiene un trabajo mejor remunerado, con mejores condiciones, lo lógico es que él siga trabajando, evidentemente, porque son razones pragmáticas, a fin de cuentas. Para tener un niño necesitas dinero y también necesitas tiempo para criarlo, por lo tanto, el que gane más dinero, pues tendrá que seguir trabajando. En el caso de tener un hijo sí dejaría mi trabajo, porque claro, justamente yo también creo que la familia, en cierta forma, si es que me demanda más tiempo, yo tengo que darle ese tiempo a mi hijo, ¿no? Sin embargo, también tendría que pensar si es que dejar el trabajo implicaría que mi familia no tenga ingresos económicos. Los padres deberían tener, bueno, la pareja, no solo la madre debería tener más baja maternal. Y tampoco que a una mujer se la valore menos simplemente en su trabajo o se deje de contratar a mujeres por el hecho de que se puedan quedar embarazadas. También hace que las mujeres tengan miedo a quedarse embarazadas ahora mismo, entonces creo que no debería ser un factor a tener en cuenta. Es que no sé, me parece muy complicado. Es algo que tiene que surgir primero una regulación del gobierno que obliga a las empresas a esa conciliación. Se tiene que tener en cuenta que, quiero decir, si las dos empresas en las que tú trabajas, en la que trabaja tu mujer o trabajas tú, estuviesen sometidos a una regulación que les obliga a conciliar, por ejemplo, a mí me hacen un horario para poder estar en las mañanas con el niño, a ella le hacen un horario por la tarde, no sé, compatibilizarlo de alguna manera, pero evidentemente todo pasa por una regulación estatal que obliga a las empresas en las que trabajas a llegar a una conciliación. Ahora mismo no sé decirte un método 100% fiable para que esto pudiese llevarse a cabo. A ver, hoy en día, pues con la digitalización, etcétera, un poco con teletrabajo, imagino que mejoraría la conciliación. Pero lejos de eso no se me ocurren otras cosas, porque al final la reducción de jornada te implica una reducción de sueldo y recae en lo mismo que la precarización del trabajo de la mujer. Entonces, bueno, no sé si la digitalización, que también puede caer luego a que te vuelvas un poco esclava, pero no lo sé. Creo que es complejo el tema. Por un lado, me parece que es importante que como sociedad, desde la política, se aporten leyes para que las empresas puedan dar facilidades a la gente que tiene familia, ¿no? A los padres, tanto hombres como mujeres. Pero también creo que es un tema personal, por otro lado. Creo que, como te dije hace un momento, por encima del aspecto laboral está el aspecto personal. Y también creo que tanto padre como madre pueden buscar maneras, buscar alternativas para que su trabajo no les lleve tanto tiempo o para hacerlo de la mejor manera sin descuidar a su familia, descuidar a su hijo. Los jóvenes quieren la conciliación familiar y laboral, pero no saben cómo lograrla. La conciliación familiar se define como la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de trabajo. Para conseguirlo es necesario reestructurar y reorganizar los sistemas laboral, educativo y de recursos sociales. Se trata de un tema aún no resuelto y que tiene importantes consecuencias a nivel social, laboral y personal. De hecho, el 58,1% de las mujeres aparca su carrera profesional al ser madres, frente al 6,2% de los hombres en la misma situación. Según el estudio sociológico Somos Equipo de la asociación Yo No Renuncio. Pero, ¿existe una explicación sociológica para esta realidad? Las mujeres han sido educadas tradicionalmente, prefiero tradicionalmente desde el Paleolítico, como las responsables del hogar. Y por tanto hay una tradición familiar que dice que la mujer debe ocuparse preeminentemente de las tareas domésticas. O sea, desde que nacemos
nos bombardean de estereotipos. Quiero decir, desde que nacemos nos visten de rosa, nos visten de azul, nos regalan una muñeca o un coche y por tanto nos van a decir cómo comportarnos como chicos y cómo comportarnos como chicas. A las chicas les dan una muñeca y un carrito y eso significa que van a marcar su camino hacia los cuidados, ¿no? Digamos. Entonces ya desde la familia en muchas ocasiones se marca eso. Los chicos juegan a cosas de acción, cosas de construcción, ¿no? Y eso va más hacia, digamos, el ámbito de estar fuera, de actuar y no esperar, ¿vale? De ahí vas al colegio y dependiendo del tipo de educación a la que vayas, ¿no? Depende del tipo de colegio, pues evidentemente vas a tener también marcado eso, ¿no? Niños y niñas, los juegos del patio, ellos juegan al fútbol y ellas juegan a la comba, ¿no? Estas cosas que van marcando esa diferenciación que conforme vas llegando a la adolescencia, a la madurez, pues se van perfilando esos dos modelos con el gran, digamos, ente socializador que es la televisión y el cine, ¿no? Con Nenuco Hermanitos Traviesos, eres la mejor mamá. La organización Malas Madres destaca que cuando las parejas aportan la misma cantidad de dinero al hogar, la mujer se sigue encargando en el 45,2% de los casos de las tareas domésticos-familiares, frente al 9% de los hombres. Precisamente, la economía es uno de los obstáculos a los que se enfrenta el logro de la conciliación familiar. De los permisos tendría un coste directo en términos de seguridad social. Eso es evidente. Hay que pagarlo y ya está, porque es una cuestión que efectivamente hay que pagar, porque son días, pues son unos meses donde la seguridad social tendría que estar aportando. Pero por otra parte creo que el concepto de productividad es un concepto muy relativo y no las empresas que están con el látigo son las que consiguen mayor rendimiento en sus trabajadores. De hecho, es bueno, tienes que motivar, tienes que incentivar a tus trabajadores. Incentivar a tus trabajadores es que se sientan bien, es que no se sientan agobiados, que puedan atender las llamadas personales del niño en el trabajo y sin que se vean sometidos a la mirada de su jefe. Todo eso redunda en una mayor productividad. ¿Tiene efectos económicos? Pues claro que va a tener efectos económicos. Para llegar a una conciliación familiar hay que gastar mucho dinero, o sea, mucho dinero del Estado, porque en parte tienes que ayudar a las empresas en un primer momento seguramente, ¿no? a que concilien, ¿no? Pagar las bajas maternales y paternales equiparándolas supone gastar dinero del Estado. Porque en esos meses, si tú a una empresa le dices, mira, yo durante 4 meses voy a pagar la baja paternal o maternal, para la empresa no supone un gasto, supone un gasto para el Estado. Si vemos los presupuestos generales del Estado de este año, el presupuesto en igualdad, para violencia de género, igualdad es el 0,01 de los presupuestos generales. Eso es igual a 0. Entonces, no se consiguen cosas si no se invierte dinero. Entonces, por una parte hace falta dinero, porque en la política hay muchas palabras, pero hay pocas acciones y sobre todo las acciones se demuestran invirtiendo en recursos. Y por otro lado, las empresas tienen que tener una concienciación, tienen que darse cuenta de que son viables otros modelos. Muchas son las soluciones que los expertos proponen. Algunos apuestan por la responsabilidad de las empresas, mientras que otros por las políticas sociales igualitarias. 16 semanas para el padre, 16 semanas para la madre. No necesariamente, además, 16 semanas las dos a la vez, que se cojan el padre y la madre los permisos a la vez. Pues se pueden separar en el tiempo para que al final los niños estén en el cuidado de alguno de sus progenitores pues a lo largo casi de un año. Está bien, y tiene que ser 16 más 16 en el sentido de que yo no pueda darte a ti parte de mis meses a la pareja. Para que precisamente la mujer no pueda quedarse con 32. Eso es, porque si no, lo que te decía antes, entonces es que lo que haces es penalizar más. En la maternidad hay una gran diferencia entre las bajas maternales y paternales. La maternal en España son 4 meses y no llega, son 16 semanas, y la paternal son 28 días, 4 semanas. Se deberían equiparar, porque en el momento en el que se equiparan, empezamos a hablar de corresponsabilidad. Primera cosa, ya hablaríamos de corresponsabilidad y por tanto no de doble jornada para la mujer, ¿no? Porque ya el hombre empieza a participar responsablemente en las tareas domésticas.
Y por otro lado, cambiar el tipo de trabajo, no pensar en... Tenemos un horario bastante absurdo, de 10 a 2, de 2 a 4 para comer, 2 horas para comer, y de 4 a 8 muchas veces, ¿no? Para hacer 8 horas diarias. Primero, la comida es importante, pero 2 horas para comer, creo que es excesivo. Yo creo que a la gente se le preguntara, si tú pudieras comer en 3/4 de hora y llegar 1 hora antes a tu casa, ¿lo harías? Y yo estoy convencida de que la mayor parte de la gente elegiría eso. Entonces, habría que racionalizar los horarios o también hacer teletrabajo. Vivimos en un mundo de nuevas tecnologías en el que lo que yo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en mi casa. Pues mediante una labor cultural y educativa fuerte y a largo plazo, sostenida durante generaciones y un poco como se está haciendo, pero insistiendo un poco más. A mí me parece que el sistema educativo es una herramienta fundamental para eso y no del todo explotada. Es una pena que el proyecto de educación para la ciudadanía se quedara en lo que se quedó, porque ahí estaba, era uno de los componentes esenciales de esa asignatura, la educación en igualdad de género. Y bueno, pues ese es un intento de reforma que se paralizó y que se volverá a plantear en los siguientes intentos de reforma del sistema educativo. En definitiva, el camino hacia la conciliación familiar está en manos de la educación, de la cultura y de la voluntad de las nuevas generaciones.